Conectados Misterio, buscamos compartir información y perspectivas sobre mitos, leyendas y conspiraciones desde un enfoque de entretenimiento y exploración. No pretendemos imponer ninguna verdad absoluta, sino abrir el espacio para la curiosidad y el pensamiento crítico. Cada persona es libre de creer en lo que desee, pero siempre es importante recordar que la realidad no siempre es lo que vemos o percibimos. A veces, lo que consideramos verdad es solo una pieza del rompecabezas. Felipe y Juan Pablo no se harán responsables si al terminar este episodio comienza a cuestionarlo todo, si la duda se instala en su mente o si de repente el mundo a su alrededor ya no se siente del todo real. Bienvenidos a Conectados Misterio. Bienvenidos amigos a un episodio especial de Conectados. Este episodio de Conectados Misterio. En este episodio, junto a mi querido amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, TikTok y YouTube lo puede buscar con su nombre, Felipe Caravantes. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com y en las redes sociales me puede buscar como Juan Pablo Loaiza o JP Loaiza O. Querido amigo Felipe, comenzamos en esta nueva historia, en esta nueva forma de hacer podcast aquí en Conectados. Amigo, bueno, el capítulo 92. Capítulo 92. Como da un 11, como estábamos conversando, bueno, el 11 siempre, amigo, es un cambio de conciencia y muchas veces es un cambio de dirección. Muchas veces porque el número 11 cuando llega hace cuestionamientos profundos. Y aquí justamente, amigo, sería uno de los temas. Porque vamos a empezar a hablar, como dices tu amigo, en los próximos capítulos, que vamos a ir definiendo conectados misterios, de otras realidades, de ciertas cosas que hemos conversado, que vienen, digamos, hacia el planeta Tierra, que es abrirse, digamos, a nuevas perspectivas. Y el número 11, fíjate, tiene que ver mucho con esto, porque el 11 habla de tener conciencia y tener conciencia tiene que ver muchas veces con darse cuenta. Entonces yo creo que es muy importante, amigo, explicar que en este capítulo que vamos a hablar sobre el dominio y la manipulación de tu vida, estamos como haciendo una previa, como conversábamos hace un rato, una previa de lo que se va a venir, donde vamos a ir desarrollando distintos temas, que la idea sería que las personas se cuestionen, que reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Por supuesto. Solamente nosotros vamos a ir mostrando ciertas cosas que las personas pueden ir, digamos, conversando, y hoy día queremos justamente partir con esto. Partir con el tema del dominio y manipulación de tu vida. Wow. ¿Es cierto eso? ¿Hay un dominio, hay una manipulación sobre nuestra vida, amigo? Sí. Yo digo que sí. Bueno, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo y por eso estamos partiendo estos nuevos capítulos justo en el 92, que da el 11. Y entonces, ¿qué te parece, amigo? Como siempre me gusta definir qué es lo que significa todo esto para que podamos hablar, digamos, con propiedad. ¿Y cuál es el concepto básico? El concepto es el control y la manipulación, que en el fondo tiene que ver con un dominio. Entonces, expliquemos este concepto básico de control y manipulación. A ver, vamos a hablarlo en general con respecto a la sociedad. El concepto de control y manipulación en la sociedad se refiere a estrategias utilizadas por grupos, vamos a llamarle así, de poder. Por ahora vamos a estar hablando así, después vamos a ir desarrollando más estos temas, para influir en las masas, limitando su autonomía y capacidad de decisión. Totalmente. Dicho de otra forma, estas estrategias pueden aplicarse a distintos ámbitos, como la política, como la economía, como los medios de comunicación y la cultura. Entonces aquí, amigos, estamos abriendo esto a una parte más, vamos a llamarlo así, de la sociedad y de la vida que todos tenemos, para que de alguna otra forma conversemos un poco sobre este tema de este control, de esta manipulación social. A ver,
Dicho de otra forma, el control social es un conjunto de mecanismos que pueden ser formales o informales, que regulan, y aquí entramos en un tema que a mí me interesa, que regulan el comportamiento de los individuos para mantener un determinado orden. Así es. Bueno, sí. tú sabes, amigo, que yo me dedico en el fondo a trabajar con el tema, vamos a llamarlo así, del comportamiento en el aspecto de hablar de la personalidad y los comportamientos que tiene. Y hemos hablado anteriormente que nosotros a través de nuestra personalidad, nosotros tomamos decisiones y esas decisiones nos traen consecuencias a nosotros. ¿Cuál es el tema? Que esas decisiones vienen tomadas de ciertas formas de pensar y eso indudablemente genera un comportamiento. ¿Y cuál es la idea? Yo en las clases que yo realizo, en los talleres y cursos, le voy explicando a la gente que es importante conocer tu personalidad para alinearte con tu esencia o tu ser, porque muchas veces estás desconectado de eso, porque existe de alguna otra forma, que vamos a expandirlo ahora, algún control y manipulación sobre tu forma de pensar, tu comportamiento, para que tomes ciertas decisiones que Así no es. necesariamente, amigo, son las mejores para tu vida. Entonces, aquí dejando claro esta forma, muchas veces existe este concepto que se llama manipulación, que es una forma de influir en la percepción, en la toma de decisiones y las emociones de las personas. Pero ¿cuál es el tema, amigo? Que muchas veces las personas no son conscientes de ello. Por eso, yo en los cursos que hago, que no son estos cursos de conocimiento personal, donde después entramos en un tema que se llama reflexión personal, para después hacer una transformación, yo le digo, lo primero es que tienes que identificar. ¿Qué tienes que identificar? Que muchas veces no estás siendo claro, que estás siendo manipulado o controlado por tu mente con ciertas formas de pensar, pero amigo, esas formas de pensar, ¿de dónde vienen? Y ahí es donde estamos expandiendo un poco más acá con Juan Pablo, y estamos diciendo, nosotros estamos conscientes de que esas decisiones son de nosotros, o de alguna otra forma, decirlo de otra forma, ¿eres dueño realmente de tus pensamientos? ¿Eres dueño realmente de tus emociones? ¿O existe un sistema de control y manipulación o dominio sobre nosotros para que tomemos ciertas decisiones y tengamos ciertas consecuencias, como una de las más grandes, que mayormente es siempre producir y siempre consumir? Pero la gente, a medida ha ido entrando en esta nueva energía que lo hemos ido hablando, ha ido tomando más conciencia, amigo, de que existe, vamos a llamarlo así, esta manipulación y este control. En las clases que yo realizo en los números, donde en el fondo hablamos de tu personalidad, la persona va identificando a través de los números características de su personalidad. Dicho de otra forma, amigo, va identificando programas instalados que muchas veces no tiene claro que están ahí todo el día, haciéndome tomar decisiones desde ahí. Cuando yo identifico estos programas, estas formas de pensar o estas emociones, yo puedo empezar a tomar el control de mi vida y no entrar en este sistema, amigo, que se llamaría control y manipulación. Ahora, voy a contar algunas formas de control y manipulación, amigo, que se pueden hacer desde 3 puntos de vista. ¿Qué te parece? Para que la gente lo vaya teniendo más claro y abriendo este tema. Sí, por supuesto, hagámoslo. Todo esto estamos hablando a nivel global, ¿ya? Aunque indudablemente usted está metido en este nivel, en este sistema, y vamos a explicar el primer. El primer medio de control y manipulación que existe en la sociedad donde nosotros vivimos es a través de los medios de comunicación. Los medios masivos juegan un papel fundamental en la construcción de la realidad social. Algunas formas de manipulación son, mira, sesgo informativo. ¿Qué significa? Presentar solo una parte de la información para influir en la opinión pública. Por eso nosotros acá con Juan Pablo vamos a ir dando otras informaciones, ¿cierto? Que muchas veces a lo mejor la gente no tiene acceso a ella o muchas veces no ha meditado y ha reflexionado. Segundo, desinformación y noticias falsas, amigo. ¿Te has visto la cantidad de... Tú ya leías, tú no sabías, no sé, J-Lo, Marc Anthony o no sé, Chayanne, no sé qué están haciendo, vendiendo o en la misma palta. noticia cuando dicen, oye, en tal lugar hay una protesta o está pasando esto y después sale alguien diciendo, no es verdad, mire, no pasa nada. Claro, entonces tú dices, bueno, ¿a quién le voy a creer? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Crean confusión
y desvían la atención, que ese es un gran tema. Realmente uno dice, mira lo que está pasando acá cuando están por allá. Es como cuando hacen los magos te mueven la mano por acá Así y el tipo es. está haciendo algo por Justamente allá. estaba pensando en eso, sí. Entonces, esta manipulación que la gente va a empezar a darse cuenta, ¿por qué? Porque ¿cuál es la idea? La idea de todo esto, que va a parecer misteriosa, quizás puede, como estábamos hablando entre amigos, puede parecer conspiracional, en el fondo es para que usted empiece a tomar conciencia, a darse cuenta y empezar a tomar el control de su vida y empiece a desprogramarse. Porque ese es uno de los grandes temas. Entonces, no necesariamente consumir. Y lo último, amigos, desde los medios de comunicación, uso del miedo y la polarización. Totalmente. ¿Qué significa eso? Presentar a ciertos grupos como enemigos para justificar decisiones políticas o económicas. Ese es otro tema. Bueno, tú viste ahora que pasó una situación donde se armó una situación con un señor que vino a dar un show acá en el Festival de Viña, que es venezolano, y se armó una situación como que la idea básica era una lucha entre Chile y Venezuela en el mismo show, que no es eso. Pero ahí empezaron a pasar cosas medias raras, que menos mal que esto no pasó a mayores, amigos, donde entrar en una situación así, donde podría haber habido una situación de agresión, ¿ya? Que también en el fondo queda como una separación. Vamos a explicar algo que hemos dicho muchas veces. El tema de la separación no tiene que ver con el amor. Por eso es que es importante cuando uno ve qué están haciendo, ¿nos están uniendo o nos están separando? Totalmente. Y hay que tener mucho cuidado porque esto se hizo en masa. Bueno, pueden haber, ya, y volvemos, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque están los medios de comunicación que se utilizaron y se dijeron cosas y salieron un montón de gente a defender y a decir esto y lo otro. Vuelvo nuevamente a lo mismo. Una polarización y también un miedo. Un miedo donde a lo mejor, oye, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y eso, ¿qué es lo que hace en el fondo, amigo? Alguien puede estar aprovechando esa cantidad de energía que nosotros estamos emanando para hacer algo con ella. Bueno, otro método de control, amigo. Sistema educativo. Este es un gran tema. Yo 20 años haciendo clases en la universidad siempre pensaba en esto y es un gran tema que todavía, amigo, yo pienso que no ha explotado todavía. Mira, el control también se ejerce mediante la educación. Mira, modelos de pensamiento rígidos. Mira, se enseña a seguir órdenes en lugar de desarrollar un pensamiento crítico. Justamente uno de los temas que vamos a ir haciendo con estos nuevos programas, vamos a ir mostrándole cosas a las personas, vamos a ir abriendo ciertas cosas para que la persona se haga su propia opinión y saque un pensamiento crítico. Es muy importante, más que decir, mira, esto es lo que hay, ¿qué les parece? ¿Lo quieren comentar? ¿Qué piensan de esto? Revisen esto. Segundo, amigo, otro gran tema, falta de educación financiera y emocional. Dos grandes temas. La falta de educación financiera, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Tiene que ver mucho con que mucha gente se omiten estos conocimientos que son esenciales para formar la autonomía individual. Porque hay un gran tema con la preocupación con respecto al tema financiero. Y que hablar, amigo, de la parte emocional, donde puede haber un gran descontrol de las emociones. Y ese descontrol de las emociones, amigo, obviamente te va a afectar profundamente en tu salud. Y lo último, amigo, con respecto al tema del sistema educativo. Estandarización del aprendizaje. Se refuerza la obediencia en lugar de la creatividad y del pensamiento independiente. Eso es una de las cosas que nosotros vamos a ir dando, vamos a ir comentando para que usted, independientemente, ¿qué piensa de esto? Para que usted vaya mirando, porque también, fíjate, cuando vamos a ir contando ciertas líneas de pensamiento, la gente va a decir, oye, yo podría tomar esa idea, porque la creatividad no es que yo cree algo nuevo totalmente, no, dice, mira, esa parte me gustó, la puedo tomar, la puedo modificar y llevarla a mi vida. La podemos ir utilizando, por supuesto. La podemos ir utilizando. Y, amigo, tenemos otro tema de control y manipulación en la sociedad, que lo dijimos un poquito arriba, que es a partir del sistema económico. También. Mira, el dinero, yo creo que nadie discute esto, es una de las herramientas más poderosas de control. Lo estábamos hablando, de repente pasan cosas como que de repente, no sé, hay un quiebre económico, cae la bolsa. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que hacen eso? Entonces, mira acá, cultura del endeudamiento.
Se promueve el consumo impulsivo para mantener a las personas atrapadas en un ciclo de trabajo y pago. Eso te lo puede contar todo el mundo, endeudados totalmente. Segundo, inflación y crisis económicas inducidas. Es decir, mantienen a la población en un estado de inestabilidad y de dependencia. Sí, ¿Ya? totalmente. Tercero, falsa sensación de escasez. Se crea la idea de que los recursos son limitados para justificar el control sobre ellos. Y me queda uno más, amigo, para ir cerrando y darte la palabra, que tiene que ver con la política y la legislación. Recuerda que estamos en este periodo de este año, amigo, 2025, se va a ir un gobierno y va a entrar otros. Por lo tanto, amigo, este año se viene una situación también en el país para nosotros. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la política? Los gobiernos pueden utilizar leyes y políticas para reforzar el control social. Por ejemplo, número 1, leyes ambiguas o restrictivas. Limitan la libertad de expresión y el acceso a la información. Que es lo que mucha gente dice, pero queremos saber más. No tiene acceso. Segundo, uso de enemigos externos e internos. Es decir, crear conflictos artificiales para desviar la atención de problemas reales. Por eso ahí uno se empieza a dar cuenta de qué está pasando acá. Y lo último, vigilancia y control digital. Uso de la tecnología para monitorear y predecir el comportamiento de los ciudadanos. Bueno, entonces, amigo, con todos estos puntos que estamos hablando de este control y esta manipulación que estamos hablando acá, es un poco para que la gente reflexione si en el fondo usted tiene el dominio de su vida. Y si usted realmente se empieza a reflexionar y a pensar, porque lo vamos a ir abriendo todos estos próximos capítulos, ¿qué tendría que hacer yo para poder tomar este control de mi vida realmente? Porque muchas veces, amigo, tú sabes, tú lo debes tener muy claro, tú que haces terapia, ¿cierto? Antes de que yo me vaya a hacer una terapia, me vaya a hacer algo, yo tengo que identificar que tengo un problema o tengo alguna situación que yo no veo. Porque, amigo, si yo no veo que estoy enfermo en alguna cosa, yo no voy a ir a ningún lugar. Entonces, primero tendría que identificar. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí, amigo, es primero identificar que existe de alguna otra forma desde estos varios puntos un control, una manipulación social y que hace que muchas personas, amigos, estén ansiosas, que hace que muchas personas estén muy tensas, que hace que muchas personas tengan mucho miedo. Entonces aquí, amigos, después vamos a ir comentando un poco con más detalle y después también hablaremos al final, amigos, cómo uno se puede proteger de este control y esta manipulación. Y también voy a hablar de otro tema que tiene que después lo voy a dejar para más tarde, que es un tema más personal desde ciertos paradigmas. Así que, amigo, te dejo la palabra con respecto a este tema. Oye, un temazo lo que estamos conversando el día de hoy, Felipe, y cuando estábamos, antes de comenzar este episodio, nos estábamos planteando empezar a realizar esta serie de episodios que se van a llamar Conectados Misterios, donde vamos a estar efectivamente cubriendo todas estas partes que quizás no son tanto desde el área, o sea, lo vamos a trabajar mucho desde el área científica, con las pruebas, con la evidencia que nosotros podamos encontrar, pero sí de repente se tiene esta sensación como un poco más de conspiraciones, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta, queridos amigos, que nosotros lo que vamos a conversar siempre va a ser desde el punto de vista de lo que nosotros aprendemos, investigamos. Felipe es un gran investigador, a mí también me encanta investigar mucho, y vamos a estar entregando información que la idea es que ustedes puedan irla tomando y haciendo cambios en su vida para que sea mejor. Y dentro de esto quiero decirles que el tema de la manipulación es un gran tema. De hecho, yo, Felipe, te puedo decir que desde el punto de vista solamente desde el lenguaje, ¿ya? Porque lo decíamos antes, la PNL, que es la programación neurolingüística, que se descubrió hace muchísimo tiempo, que se ha trabajado durante tanto tiempo, que es los primeros indicios donde empezaron efectivamente a manipular a la gente fue en la Segunda Guerra Mundial con la propaganda nazi, que efectivamente lo que realizaba era generar un odio excesivo hacia ciertos grupos de personas, y todo eso ya fue empezar a ser
manipulaciones de esta manera. Pero la manipulación que nosotros estamos hablando no es solamente de eso. Por lo menos lo que yo me he dado cuenta, Felipe, es que hay muchos tipos de manipulaciones. Las manipulaciones, por ejemplo, las manipulaciones emocionales, que hacen, por ejemplo, tus propias familias, las personas que tienes alrededor, la persona con la cual estás emparejada en estos momentos, sea tu esposa, sea tu pareja, o sea lo que sea, también puede generar ciertas manipulaciones desde el punto de vista emocional que te hacen tomar ciertas decisiones. Entonces, nosotros estamos cubiertos en el día a día de manipulaciones, y no solamente de las que nosotros podemos ver. Por ejemplo, la PNL, simplemente por el hecho de tú estar viendo televisión, pueden estarte manipulando desde la PNL, que es, como les decía, básicamente la forma en la que se habla, las palabras que se dicen, cómo tú vas a recepcionar eso. Y de repente no sabes por qué estás viendo un programa y te dieron ganas de ir al McDonald's. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Desde dónde viene ese pensamiento, como decía Felipe? Ahora, ese tipo de programación es una programación que obviamente está externa en nosotros. La manipulación, que tiene que ver también con la parte emocional, también es una manipulación que está externa en nosotros. Y hay una manipulación, Felipe, que es la que yo generalmente trabajo, que es la manipulación interna de las personas, que tiene que ver con el hecho de tener estas energías. Ya vale decir, yo lo he dicho en otras oportunidades, energías de personas que están dentro de nosotros, desencarnados, que son en este caso posesiones energéticas, energías de fuerzas oscuras que están molestándonos, vale decir los arcontes, y por el otro lado también energías extraterrestres. Y desde mi punto de vista, lo que yo he podido comprobar a través de mi experiencia, que estas manipulaciones es una manipulación tan real, tan fuerte, tan potente, que muchas veces nosotros no entendemos que efectivamente estamos siendo manipulados, porque nosotros lo sentimos como una experiencia interna, lo sentimos como un miedo interno, lo sentimos como dudas internas. De hecho, muchas veces nosotros sentimos esas voces que nos vienen a traer ese miedo, esos pensamientos, como si fuera nuestra propia voz, pero realmente no lo es. Y ahí es donde muchas veces, Felipe, a través de la terapia de hipnosis, de regresión, de liberación de entidades espirituales, que es la terapia que yo realizo específicamente para detectar estas conexiones energéticas, nosotros somos capaces de trabajarlo, de liberarlo, y la persona efectivamente deja de sentir. De hecho, yo te diría, Felipe, que el 70, el 80% del trabajo que nosotros hacemos con un paciente nuevo es efectivamente liberarlo de este tipo de control externo que tiene que ver efectivamente con energías que no son de él. Entonces, desde ese punto de vista, el control mental, lo que estamos hablando hoy día, el control de tu vida, ¿realmente está en tus decisiones? Yo te diría que para mí, Felipe, la respuesta es no, no está. No al menos en el 100%. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar efectivamente para poder recuperar nuestro control. Ahora, déjame comentarte este proyecto, ya que lo estamos hablando desde múltiples aspectos. Voy a comentar un proyecto, Felipe, que es el MK Ultra. Y el MK Ultra es el control mental digital, la evolución del experimento más oscuro. La CIA, Felipe, nunca fue una agencia de mirada inocente. Desde los años 50 hasta los 70, bajo el pretexto de la Guerra Fría, desarrolló uno de los experimentos más perturbadores de la historia moderna, el proyecto MK Ultra. Su objetivo oficial era crear métodos de control mental para manipular a enemigos y agentes, pero la realidad fue mucho más siniestra. Drogas, electrochoques, torturas psicológicas y programación mental fueron herramientas claves en los experimentos que se realizaron en universidades, hospitales psiquiátricos e incluso en cárceles, muchas veces sin el consentimiento de las víctimas. El comienzo de este experimento, todo comenzó en este caso en los años 50, cuando la CIA temía que la Unión Soviética y que China ya tuvieran métodos de lavado de cerebro avanzado. Y decidieron entonces adelantarse con sus propios experimentos, reclutando psiquiatras y científicos dispuestos a explorar los límites de la mente humana. Los métodos incluían dosis masivas de LSD a sujetos desprevenidos, incluyendo soldados y ciudadanos comunes. Privación sensorial extrema, días enteros, sin luz, sin sonido, ni contacto humano.
la hipnosis y sugestión para inducir recuerdos falsos y control conductual, electrochoques y terapias de reprogramación mental, como la del Dr. Ewen Cameron en Canadá, quien borraba la memoria de los pacientes y trataba de implantar nuevas personalidades. El problema fue que estos experimentos no solo afectaban a enemigos o voluntarios, sino que a miles de personas fueron utilizadas como conejillos de India sin su consentimiento. Se registraron casos de muertes, traumas irreversibles y psicosis inducida. Al final, la evolución del proyecto, oficialmente MK Ultra se dice que terminó, Felipe, en el 1973, cuando el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de la mayoría de los documentos del proyecto. Pero como suele ocurrir siempre en las conspiraciones más inquietantes, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Por ejemplo, ¿destruyeron efectivamente todos los documentos? ¿Cómo sabremos que realmente este proyecto terminó? ¿Acaso solo cambiaron de método y lo llevaron a una escala más sutil y efectiva? ¿Y si en vez de usar drogas y electrochoques ahora el control mental se aplica con herramientas digitales? Y aquí es donde entramos en la parte más aterradora de esta historia, Felipe. El MK Ultra Digital, del LSD a las pantallas. Y esta es efectivamente lo que nosotros llamamos, Felipe, la nueva era del control mental. Si antes la CIA experimentaba con químicos para alterar la percepción, hoy el método es mucho más elegante y encubierto. La manipulación a través de la luz azul, las pantallas y los algoritmos. Piensa en esto. Claro. Las redes sociales están diseñadas para mantenernos enganchados y moldear tu forma de pensar. La luz azul de las pantallas altera tus ciclos de sueños y te mantiene en un estado de fatiga mental. La exposición constante a ciertos tipos de estímulos puede cambiar tu percepción sin que lo notes. Y los científicos han demostrado que ciertos patrones de luz, sonido y repeticiones visuales pueden inducir a estados hipnóticos ligeros. Los algoritmos, la sobrecarga de información y el entretenimiento infinito podrían estar reprogramando la mente humana sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿eres realmente libre o solo sigues el guión? Esa es una gran pregunta, porque el MK Ultra buscaba doblegar la mente con tortura. Su versión moderna lo hace con distracción y control silencioso. Nos mantiene conectados. ¿Pero a qué costo? Reducir tu exposición a pantallas antes de dormir generalmente genera una mejoría. Usar filtros de luz cálida para evitar el impacto de la luz azul también es una buena forma. Y desactivar las notificaciones y cuestionar la información que consumes. Tal vez justo ahora, mientras estás escuchando esto, la luz azul está haciendo efectivamente su trabajo. Wow. Oye, impactante. Yo estoy copiando acá lo que tú estás diciendo porque estoy impresionado este tema. Y te comento un dato anecdótico. Mira, déjame buscar algo. Sí. Me dijiste la CIA, ¿no? Sí. Mira, si no se escribe así, las siglas, ¿está bien eso? CIA. CIA. Exacto. Ya. Esto que está aquí da un 4. Y el 4 es el control. Es el control y se representa indudablemente por lo que tú acabas de decir, por un cuadrado y habla de una estructura. ¿Cachai? Wow. Bueno, entonces, ahora yo te voy a contar, viene de un número más fuerte que el 4, viene un número 13. Y el número 13, el número 13 es un número, digamos que bien utilizado, ¿ya? Es una energía muy poderosa. Totalmente. ¿Ya? Muy poderosa, vamos a ponerlo acá para que la gente lo vea. El número 13 es una energía y que la gente le tiene mucho miedo. ¿Te has visto? El número 13, un número de mala suerte. Yo en particular, Felipe, me pasaba mucho últimamente, hace un año atrás, que me aparecía el número 13 en todos lados y le tengo miedo, todavía le tengo miedo. Claro, lo que pasa es que yo explico a la gente que el número 13 es un número que tiene muy mala publicidad. Sí. Porque es como tener un cuchillo con el cual tú puedes echar mantequilla, cortar el pan, como puedes cortarle el cuello a alguien. El tema está en el fondo, en la intención. Ahora, ¿cuál es el número 13? El 13 es transformación y cambio, pero también el 13, amigo, tiene que ver de alguna otra forma con imponer una nueva estructura para que tú te ordenes y seas más eficaz. Pero fíjate cómo se le puede dar el uso. Yo puedo tomar ese número para controlar, para dominar.
Ahora, netamente el 13 está asociado con paradigmas mentales. Wow. Entonces, claro, me llamó la atención porque yo estaba escribiendo acá, todo lo que tuviera que hacer, ya, copié una frase que dijiste, explorar los límites de la mente humana. Exacto. Entonces, claro, en esta programación mental, el número 13, justamente uno empieza a revisar desde el 13, cuáles son las programaciones mentales que yo tengo que me quitan energía. Eso es el 13. Entonces, cuando yo lo utilizo bien, digo, ¿cuáles son las programaciones mentales que me quitan energía? Estoy haciendo el trabajo del número 13. ¿Pero para qué? Wow. Para de alguna otra forma volverme mucho más eficaz. Y también un tema importante el número 13. Para dejarlo claro, el número 3 tiene que ver con la alegría. ¿Ya? Entonces, el 1 comienza en 1, termina en 3. El 1 en el fondo termina en la revisión de los pensamientos para terminar en alegría. Entonces yo a través del 4 me ordeno para encontrar o sacar todo lo que me quita la alegría o me quita el disfrute de la vida. Entonces por eso me ordeno y hago una transformación. ¿Pero dónde lo hago? Desde mi programación mental. Totalmente. Mira lo que hacen, toman esto. Bueno, porque estamos comentando un poquito esto para que la gente sepa que estas siglas, en el fondo yo tenía la duda si se escribía así. Estas siglas están siempre mandando un mensaje que detrás de eso hay una energía que está estructurando y ordenando, pero todo tiene que ver con la famosa intención. ¿Con qué intención nosotros hacemos las cosas o con qué intención estamos haciendo este programa? Le explicamos al principio ahora cuál es la intención de los nuevos capítulos. Ya, amigo, disculpa, sigue nomás. Bueno, lo que yo te estaba comentando acerca de todo esto, Felipe, es solamente una parte de lo que nosotros podemos ver efectivamente como temas de control mental, del control de la vida de las personas. Y este es un ejemplo, el MK Ultra, que efectivamente podría estar en estos momentos dentro de todas las casas, de todos los bolsillos ya de las personas, porque efectivamente podrían estarte reprogramando a través de tu celular, de las pantallas, de la información que te llega. Y esto es algo que nosotros lo hemos visto en muchas oportunidades, la información, la manipulación de la información, ¿ya? En este momento yo estoy hablando de algo más físico, no me he ido todavía al mundo más espiritual, que lo voy a hablar después porque quiero llegar allá. Pero vamos a hablar más bien de esta manipulación más física de la realidad donde nosotros estamos, ¿ya? Entonces, siempre nosotros hablamos del contexto, o básicamente de la palabra Matrix. Y lo hablamos porque de cierta manera nosotros estamos metidos en un lugar donde está siendo manipulado por diferentes energías y diferentes personas. En este caso estamos hablando de las personas. Pero estas personas, Felipe, que se toman el derecho, por así decirlo, de manipular a todo el resto, son personas que de cierta manera también están siendo manipuladas, y eso lo estoy hablando desde mi punto de vista, por energías que no son de este planeta, que son energías extraterrestres. Entonces, en más de una ocasión, Felipe, donde nosotros a través de la hipnosis, de la regresión, hemos conectado con pacientes que han tenido energías extraterrestres, que se conectan ellos a través de dispositivos que están en los cuerpos, ¿ya? En este caso son implantes, que no son necesariamente físicos, son entre físicos, biológicos y energéticos. Son dispositivos que están en los cuerpos de las personas. Y cuando ese dispositivo está en el cuerpo de la persona, estas energías pueden controlar, por ejemplo, las decisiones que tomas, Felipe. Las decisiones de pareja que tomas. Ojo, incluso pueden determinar qué tipo de pareja tú puedes elegir en este caso. Pueden determinar qué tipo de decisiones para tu vida, lo que vas a estudiar, lo que vas a trabajar, qué es lo que te gusta, qué es lo que te deja de gustar. Puedes tomar incluso la decisión de qué tipo de sexualidad tú vas a llevar. En realidad lo que ellos pueden hacer es una gran cantidad de control en tu vida, que básicamente tengámoslo siempre en cuenta. Yo a los pacientes siempre les digo, mira, estas energías están ahí. Estas energías te pueden manipular. Pero al final del día, Felipe, es uno mismo el que permite o no ese tipo de manipulaciones. Y la mejor forma de darte cuenta y empezar a luchar contra este tipo de manipulaciones es saber que están ahí. Porque mientras tú no sepas que están ahí, todo lo normalizas desde el punto de vista de decir, no, lo que pasa es que yo soy así. No, exacto, lo que pasa es que yo soy bipolar, yo cambio así. No, lo que pasa es que yo tengo desde que soy chico tengo esta preferencia. No.
Desde que soy chico tengo esta situación donde me enojo rápido, me pasa esto otro, Exacto. y terminamos normalizando situaciones que no son normales dentro de una persona. Entonces, mi amigo Felipe hace un rato decía, de repente nosotros no nos damos ni siquiera cuenta que necesitamos terapia. Y necesitamos terapia. Porque estas energías y estas programaciones y estas manipulaciones están alrededor de todos nosotros. Nuestra decisión de empezar a descubrirla, nuestra decisión de empezar a entender que están ahí, es la decisión de empezar a liberarnos efectivamente de la Matrix. Y ahí hay cosas que efectivamente nosotros podemos hacer. Como por ejemplo, empezar a comer mejor, empezar a consumir cosas mejores, ya, alimentos estamos hablando, pero también de consumir información mejor. ¿Qué tipo de alimento estoy ingresando a mi cuerpo? ¿Qué tipo de información estoy ingresando a mi cuerpo? ¿Qué tipo de emociones permito en mi cuerpo? Todas esas son situaciones que efectivamente nos van a llevar o a que nos manipulen o a nosotros manipular nuestra vida. Aquí, Felipe, lo que nosotros buscamos, por lo menos lo que yo busco como terapeuta, en las personas cuando trabajamos, es devolverle el poder que tienen. Y el poder que nosotros tenemos es el poder de decidir qué tipo de información, qué tipo de alimento, qué tipo de energía voy a querer en mi vida. Eso quería decir en esta primera parte, Felipe. Muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Mira, yo quiero pasar a otro punto quiero mostrar, voy a hacer un cuadrito, ya amigo, donde voy a mostrar un cuadrante, digamos, en el fondo, y quiero mostrar un poco el estudio de un psicoanalista que se llama José Luis Parisse, y este señor hizo un análisis muy interesante, ya, donde vamos a hablar de los 4 sistemas que controlan el mundo según este señor. Entonces, vamos a dejar claro, es un investigador, es un estudioso, ha estado muchas veces en Chile, José Luis Parisse, y él ha explicado todo esto. Entonces lo voy a recordar y vamos a mostrar, mira, 4 sistemas de control que tiene el humano y que muchas veces nosotros no lo tenemos claro. Ahí vamos a hacer un cuadrito y vamos a ir conversando de cada uno de ellos. ¿Te parece? Para que la gente los vaya identificando. Eso. Entonces, mira, vamos a partir con el primer sistema de control. Y el primer sistema de control se llama el control del conocimiento. Y aquí es un gran tema porque nosotros nos dedicamos justamente a entregar conocimiento. Mira, amigo, vamos a partir con el primero. ¿Se ve ahí? ¿Cierto? Conocimiento. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que estudió José Luis Parisse? Él dice que existen 4 sistemas de control y esos sistemas de control moldean la percepción de la realidad y limitan la verdadera libertad del ser humano. Ese es el tema. Entonces, mira, vamos a poner acá control. Ya. ¿Qué es lo que es, amigo, el control del conocimiento? ¿Quién hace esto? Muy simple. La ciencia. La ciencia ha sido utilizada, amigo, como sistema de control. Observa lo siguiente, totalmente. Mira, ¿qué es verdadero y qué no? Imagínate lo mismo que estamos hablando nosotros acá algunos temas, ¿cierto, amigo? Nosotros hablamos de temas, hablamos, bueno, desde la PNL, mira, la PNL ha sido cuestionada, que hablar del tema de la numerología, el tarot que tú ves, todo eso puede ser cuestionado bajo el concepto de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia ocupa, en el fondo, parámetros que son medibles y empíricos. Pero vamos así a decir algo, ¿ah? Bueno, tú sabes que yo vengo del mundo científico. O sea, totalmente. Estamos aceptando que el mundo científico sí, vamos a dejarlo claro, da información y nos da grandes avances. No estamos hablando que eso no sea así. Siempre hemos hablado de un tema. ¿Cuál es? Nada en exceso o el extremo. Cuando se van a los extremos, como que todo lo que ellos dicen es la verdad, o todo lo que dice la gente esotérica y mística es la verdad, ahí es donde nosotros vamos hacia lo que hablamos siempre, un punto medio, donde tenemos que revisar y cuál es la idea de un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá la ciencia muchas veces se manifiesta como este gran control del conocimiento y te dice, mira, realmente esto, como no ha sido probado por nuestro sistema, esto no es cierto. Exacto. Mira, ¿de dónde sacaste lo extraterrestre? ¿De dónde Mira, imagínate, todavía hay una pelea sobre esta discusión cuando hay gente que está tomando, ha tenido contacto, pero al final no se le cree. Y aquí viene el gran tema.
todo lo que tenga que ver con cosas que tienen que ver con la ciencia que no encaje en sus límites, como la espiritualidad, como la energía, como la conciencia, como los extraterrestres, si eso no es así, no es válido. Claro. Ojo con esto, porque de repente a alguien, imagínate, le pasó una experiencia propia y él te dice, mira, fui abducido aquí en el cajón del Maipo, tengo estas marcas, me dijeron esto, me pasa todo esto, pero viene, no, mira, yo como no lo vi, no lo puedo medir, mira, a cuánto venía, dónde está, sacó fotos, no, pues, eso fue una experiencia. Ya, entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a dejar claro, los mecanismos de control que tienen que ver con la ciencia son, se descarta cualquier conocimiento que no pueda medirse o demostrarse con experimentos. Si no es así, no es verdad. Segundo, se ridiculiza a quienes exploran justamente lo que vamos a hacer nosotros, la metafísica, la espiritualidad, la energía. Se les pone ridículo, se les quiere avergonzar. Y tercero, se promueve una visión mecanicista del mundo donde solamente el mundo es materia. Es decir, lo que yo no pueda tocar y yo no pueda ver, amigo, como diría la Kabbalah, los 5 sentidos te engañan, es falso. Por eso a mí me encanta, hasta ahora siempre lo he dicho, y aquí siempre lo muestro, el principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Anteriormente, ¿te acordáis? La ciencia o todos los sistemas que había no aceptaban que las emociones tenían una gran influencia en nuestra vida. Entonces, ¿cómo te acuerdas? No se aceptaba que una emoción te pudiera enfermar o te pudiera... No, eso es absurdo. Era todo mecanicista y netamente, no, práctico. Eso es una estupidez, no tiene sentido. Como el caso de Alexander, ¿te acuerdas tú? Eben Alexander, que es el neurocirujano de Harvard. ¿Ya? Que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Ay, este señor que escribió un libro. Exacto, sí. Él lo negaba todo eso. Lo negaba todo, completamente. Él después quedó como en un convertido. Cuando él vuelve de esta experiencia, él escribe el libro y ahora que justamente es lo que él había dicho. O sea, él, bueno, ahí está, bueno, ¿qué habrá pasado con ese doctor? Porque al final, ahí está el tema. Ahora él tiene su experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigo? Bueno, y qué hablar, y con esto termino este primero, mira. ¿Qué hablar de la física cuántica? La física cuántica ha demostrado que el observador influye en la realidad. Totalmente. Pero este conocimiento, como este conocimiento no ha sido ampliamente difundido o demostrado, desafía la tradicional visión del mundo materialista, entonces hay que no, mira, tengo realmente muchas dudas sobre esto. Entonces cuando te hablan de un físico cuántico, como que sí, pero todavía no está probado, no está. Y ese tema, por eso que aquí hay que tener mucho cuidado. El control del conocimiento es mediante la ciencia. Bueno, este señor, José Luis Parisi, también lo muestra como los 4 jinetes del Apocalipsis. Este sería el primer jinete del Apocalipsis. ¡Wow! Bueno, ahí me puse más ahí conspiracional. Oye, ahí vamos, Felipe, hay una cosa. En el Vaticano existe la mayor biblioteca del mundo. Son más de 85 kilómetros de estanterías, de libros completamente reales que están ahí, pero que están prohibidos. Oye, esa palabra, prohibido, prohibir. Wow. Claro, eso que tú estás diciendo, porque imagínate cuánta información hay ahí que nosotros no tenemos acceso. O que a lo mejor rompe con los esquemas de la ciencia que se impuso en el planeta, como una manipulación y un control. Y de la religión, de todo lo que es la religión, porque hay muchos textos que son apócrifos, o sea, textos que no son oficialmente reconocidos en este caso por la iglesia, porque principalmente muchos de ellos quizás podrían quitar el paradigma de esta institución que, digamos, que la iglesia, que no tiene que ver con un Dios, sino que una institución, ¿cierto, Felipe? Mira, amigo, mira que viene ahora, mira el segundo. ¡Wow! De lo que estás hablando. Justamente, estamos conectados, ¿Qué es lo que explica como este siempre. investigador? Como dice, estamos conectados. ¿Qué es lo que explica este investigador? ¿Cuál es el segundo? Mira, el control de la fe. Totalmente. Entonces, significa que hay un sistema de control, que es el conocimiento. Mira, si esto no se aplica al tema científico, esto no es verdad. Ahora vamos al control de la fe. ¿Quién crees tú que controla la fe? La religión. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cómo explica él? Él explica lo siguiente. Las religiones organizadas han impuesto dogmas y creencias que establecen un intermediario entre el ser humano y lo divino, en lugar de fomentar la conexión directa con la espiritualidad. Muchas religiones
han utilizado el miedo y la culpa para mantener el control de sus seguidores. Sí. Amigo, ¿qué más te puedo decir? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y se golpea ¿Ya? al timo. Ojo. Y más encima se golpea el tipo. Se golpea al timo. Esa información tampoco la teníamos, no sabíamos también por qué había que golpearse ahí. Claro, y hoy en día hay esta técnica, Felipe, que es el tapping, que efectivamente es golpearse en todos estos lugares que son específicos, y uno de ellos es el timo, el que está aquí. Importantísimo. Bueno, como tú te das cuenta, detrás de esto, claro, hay cosas que nosotros no sabemos porque no tenemos información, como ahora lo estamos haciendo aquí, divulgando información, para que la gente se vaya haciendo su propio criterio y estime lo que va a tomar y lo que no va a tomar. Nosotros lo que vamos a hacer es mostrar, explorar, mostrar distintas cosas como la que estamos haciendo ahora. Ahora, amigo, ¿qué significa esto? Los mecanismos de control serían 3 bajo el concepto del control de la fe por la religión. Número 1, se imponen normas morales rígidas basadas en la obediencia. Obediencia. Número 2, se promueve la idea de que el ser humano es pecador o indigno de la divinidad. Hay gente que usa ese concepto y dice, yo soy un pecador o una pecadora. Imagínate la culpa tremenda de las personas, que yo creo que muchas veces en tus consultas debes tener personas que vienen en este tema que se sienten pecadores. Y culpa, y que no pueden vivir sus vidas felices porque no quieren tomar las decisiones que lo harían feliz porque se sienten culpable o responsable. Y lo otro es que hay personas que cuando mueren, Felipe, que lo hemos visto cuando hemos ido a reencarnaciones anteriores, cuando las personas mueren, por ejemplo, y han hecho algo negativo, el alma no quiere subir porque dice, si subo, me van a juzgar y me van a mandar al infierno. Y se quedan pegados ahí en el purgatorio por mucho tiempo. Mira qué interesante. Pues te digo, bueno, aquí estamos abriendo a varios puntos que vamos a ir conversando. Mira, y el tercer punto, amigo, se establece una estructura de autoridad, es decir, sacerdotes, pastores, líderes espirituales, que monopolizan la conexión con lo sagrado. Totalmente. Es como a través de mí tú vas a llegar ahí. Entonces, amigo, ¿qué es lo que pasa? Muchas tradiciones religiosas han condenado el conocimiento, vamos a llamarle esotérico, o el desarrollo personal fuera de su doctrina, limitando la evolución espiritual del individuo. Y ahí es donde está el gran tema. Bueno, tú ya sabes, amigo, que ya este tema de la religión ha sido un gran tema en el mundo, donde mucha gente ha ido abandonando las religiones y ha ido haciendo esta conexión más profunda consigo mismo, donde existe más libertad. Sí. Pero nos vamos a ir a otra, pues, amigo. Mira, hay otra forma de controlar, como dice el señor París, y la vamos a poner acá. Esta es una que mucha gente le va a hacer mucho sentido, como muchas veces nosotros estamos siendo controlados. Mira, la abundancia financiera. ¡Wow! Es Tremendo decir, tema. Los controlan. Aquí está el tema, ¿qué es lo que? El control de la abundancia, el control. Y aquí, chavo, ¿cómo opera este tema de la parte financiera? La gente te dice, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Del dinero? O como decía la Raquel por ahí, el muñeco se mueve con platita, todas estas cosas que son interesantes. Entonces, mira, veamos, ¿cómo opera este control? El sistema económico actual está diseñado para generar dependencia y escasez, manteniendo a la mayoría de las personas en un ciclo de trabajo y deuda, en lugar de formar la autosuficiencia y la prosperidad equitativa. El modelo económico concentra la riqueza en pocas manos y limita el acceso a oportunidades, de lo cual muchas veces la gente plantea. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de control? 3. Número 1. Se crea la ilusión de que la felicidad depende del dinero y el consumo. Sí, totalmente. Mira, esto yo lo estamos hablando muy general, pero esto da cada de estas cosas que estamos hablando, amigo, da para un capítulo para poderlo conversar, porque uno dice, chuta, ¿de qué estamos hablando? Porque mucha gente lo estamos hablando aquí en general, a nivel macro en este momento, amigo. Es que, Felipe, sabes que en lo que acabas tú de decir, por ejemplo, yo me acordé automáticamente de mi papá, de mi mamá, en el momento que yo estaba tomando una decisión de lo que me iba a dedicar, y ellos siempre fueron así como, bueno, elige algo que te vaya a dar dinero. Porque a ellos les faltó en su momento, y al final nosotros muchas veces, yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando este episodio,
se va a sentir identificado con esto porque todos o la mayoría de nosotros hemos tomado decisiones con respecto a lo que nos vamos a dedicar, más que por la felicidad, por el dinero que vamos a recibir. Y esa es una gran desconexión del alma y es una epidemia que en estos momentos está ahí, porque el estrés, todas las situaciones que nosotros vivimos en el día a día tienen que ver principalmente con ir a buscar el dinero. Imagínate, la droga no existiría si no hubiese alguien que necesitara dinero fácil. Hay personas que hasta han asesinado a otras por dinero. Hay tantas cosas que han sucedido por el dinero, por la necesidad de dinero. No, este es un gran tema, por eso te digo, bueno, es un gran tema donde en general, fíjate, mucha gente en la programación, y se entienden los papás, te dicen, amigo, tenéis que, ¿cómo es la palabra? Tenéis que ganarte la vida. Claro. Claro, haciendo, por eso te decía, hay mucha gente, bueno, lo que hemos hablado y lo que vamos a seguir hablando en los próximos capítulos, especialmente los niños que han nacido después del 2000 o del 2000 en adelante, no van a aceptar ese tipo de sistema y van a entrar en conflicto. Ahora, uno de los grandes conflictos, amigos, es que se van a sentir de alguna forma perturbados, con depresión, donde no quieren seguir haciendo eso mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que, claro, esto genera mucho sufrimiento. Y por eso yo le decía el día a mi señora, conversaba con ella, decía, damos gracias por poder vivir de lo que nosotros amamos. Pero hay un montón de gente que no puede hacer eso. Ahora, indudablemente, ¿qué es lo que pasa? El sistema también está formado desde el sistema educativo también, donde generalmente, amigo, bueno, no necesariamente la gente va a estudiar lo que quiere y tampoco no necesariamente a la gente se le cría para que sea independiente y que sea autónomo y solvente, sino que se le cría para que sea un trabajador y esta situación, fíjate, si a ti no te gusta lo que haces, imagínate tú cuánta gente nos va a escuchar, puede estar sufriendo. Todos los días Ahora, cuando sufriendo, eso pasa, amigo, imagínate el daño al cuerpo, las emociones, como las tenéis revueltas, estoy contracturado, no me siento mal. Por ejemplo, hay gente que me dice, profe, tengo que ir a trabajar otra vez, pucha. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que yo creo que eso va a generar un gran tema, donde, bueno, para mí en estos 3 años y los próximos 20 años, amigo, va a venir una gran revolución interna, donde la gente va a empezar o a vivir con menos, porque claro, el tema está que también está el tema de producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir. Entonces la gente sabe que va a empezar a tomar más esta decisión que hemos hablado de tomar la decisión de que a lo mejor voy a vivir con menos. ¿Cachai? Y no me voy a estar tan estresado y voy a tener más tiempo. ¿Qué otro gran tema que a veces hemos conversado? Sí. Pero sigamos, amigo, mira. Sigamos. Esto ya quedó para conversarlo. Imagínate, segundo punto de este mecanismo de control de la parte de la economía. Se incentiva el endeudamiento para mantener a las personas atadas al sistema. Ojalá la mayor parte. Por eso, entre más endeudados estés, mejor para el sistema. Y tercero, que este es un gran tema, mira. Se generan crisis económicas para justificar el aumento del control financiero. Pues eso está, ¿por qué? Tú dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién está moviendo todo esto detrás? No somos nosotros, no somos individualmente nosotros que vamos a decir, oye, vamos a cambiar la bolsa de valores. Entonces, alguien está haciendo esto, por eso estamos hablando de este control. Por ejemplo, amigo, se dice, las grandes corporaciones y bancos tienen un poder desproporcionado sobre las políticas económicas, asegurando que el sistema beneficie a unos pocos en menoscabo de la mayoría. Entonces, hay un dominio de aquí, vamos a llamarlo así, de una minoría sobre una mayoría. Y estamos entrando, mira, al último, que le vamos a poner acá, vamos a ponerle el último control, amigo, que usted, que tiene un 1 o un 5 por ahí dando vueltas, ¿cierto? Sí. No le va a gustar. Y que mucha gente, indudablemente, aunque no tenga el 1 y el 5, va a decir yo también. El control de la libertad personal. ¿Quién hace este control de la libertad personal? La política. Gran tema. Vamos a hablar sobre eso, mira. Ay, este gran tema. Mira, porque se vienen elecciones nuevamente. ¿Cómo opera este sistema de la libertad? Porque te vas a dar cuenta que son las leyes. Porque la gente a veces nos dice, ¿cómo que la libertad? Leyes, amiga. Usted se va a regir por estas cosas que yo le digo. ¿Ah? Los gobiernos y sistemas políticos han sido diseñados para generar divisiones y enfrentamientos, impidiendo que las personas se unan y tomen el control de su destino. La política, mira,
se basa en la manipulación de la opinión pública y el miedo para justificar leyes y medidas que benefician a unos pocos, que muchas veces se le llama élites. Mecanismos de control. Se crean conflictos artificiales entre diferentes ideologías para dividir a la sociedad. Segundo, se utilizan los medios de comunicación para influir en la percepción de la realidad. Tercero, se justifican restricciones a la libertad en nombre de la seguridad y el bien común. Amigo, ¿qué pasó en el 2020? Se nos pusieron ciertas leyes. ¿Te acuerdas que teníamos que pedir permiso para salir? Permiso para movernos. ¿Te acuerdas? Y Sí. si te pasáis, si te ibas por otro camino, te detenían y decían, pero ¿por qué usted viene por acá? No, es que hay un taco allá. Te tienen que andar por este. Imagínate ese control. Y se decía que venía un control más fuerte por ley. ¿Cuál era? Que si tú no te habías puesto cierta cosita, tú no podías trabajar en tal lugar, pero también podría ser que en el lugar donde tú vives, tampoco pudieras estar ahí porque tú podías contaminar y dañar a los demás. Y hubo una cacería de brujas con respecto a eso, ¿ah? Una cacería de brujas. Y eso no solamente fue ahí, sino que también generó un tema en la familia. Totalmente. Donde había familias que peleaban, no, tú no hiciste esto, tú no te pusiste esto. Y ¿Sí? empezó a haber una gran división. Imagínate que ahí está todo lo que tú dijiste. Está el control del conocimiento, está el control político, está el control de la ciencia, ya, porque había un montón de doctores y personas que decían, no, que esto va a funcionar, que pónganse la vacuna. Exactamente. Y todo lo demás. Entonces, en realidad ese fue un gran control. Lo otro que me acordé, Felipe, de las Torres Gemelas también. Porque en Estados Unidos, cuando hubo ese ataque, después colocaron hartas leyes bastante restrictivas para las personas porque dijeron, no, esto es para seguridad de todos. Esta es la famosa seguridad y bien común. Entonces, tú dices, ¿el bien común de quién? ¿De un grupo pequeño? ¿De yo poder entrar a algún país con alguna justificación para poder invadirlo? Ya me estamos metiendo en temas bien políticos ahí, pero... Porque, acá en Chile se hizo otra. ¿Te acuerdas que en estación militar se puso una bomba ¿cómo se llama? En un basurero. Y después también quisieron sacar leyes. Sí, toda razón. Sí. Claro, ahí donde tú, bueno, como nosotros estamos hablando de este control que hay, donde indudablemente hay unos grupos de poder, vamos a llamarlo así por ahora, y estos grupos de poder que hacen, generan algunas situaciones. Orquestan todo eso, sí. Orquestan estos tres temas. Mira, voy a terminar con este para cerrarlo. El tema de la libertad personal, y esto tiene que ver mucho con lo que va a venir ahora igual, porque van a elegir tanto, bueno, se va a elegir también un nuevo papa, por las situaciones como está el papa actual. Mira, las elecciones y los partidos políticos, porque a veces la religión con la política está muy unida. Tú a veces no sabéis definir si una cosa es la otra, porque están las cosas unidas. Las elecciones y los partidos políticos crean ilusión de elección, que es uno de los grandes temas, una ilusión de elección. Pero en la práctica, el poder sigue en manos de las mismas estructuras de control. Entonces, mira, amigo, para hacer un resumen y que la gente lo pueda mirar. Uno dice, claro, hay un control sobre el conocimiento mediante la ciencia. Hay un control de la fe o lo que tú debes pensar o creer mediante las religiones. Hay un control de la abundancia financiera personal a través de un sistema económico. Y hay un control de la libertad personal que tiene que ver con la política porque ellos definen las leyes de lo que se va a hacer o lo que no se puede hacer con respecto a eso. Si puedes andar, imagínate, muchas cosas que se hacen, digamos, imagínate ahora se va a cambiar la hora. ¿Te acuerdas que viene un cambio de hora? Todo eso tiene que ser por una ley y todas las cosas que hay. Entonces, amigo, bueno, dejo este resumen, amigo, de este investigador. Wow. Para que la gente analice. Y este señor le llamaba los 4 jinetes del apocalipsis. Ahora, mira, para que no dejara a la gente así, porque así, claro, lo único que hizo el Felipe fue mostrar todos los sistemas de control. ¿Cachai? ¿Y cuál sería el tema? ¿Qué es lo que explica este investigador? Bueno, ¿cómo me libero de estos sistemas? Entonces, ¿qué te parece? Hacemos un pequeño, ¿cómo se llama? ¿Punteo? Tírate, como dicen por ahí, una idea para cada uno de ellos. Y es que en general para todos, mira, expliquemos lo siguiente. Hagámoslo. A ver, para liberarse de estos sistemas, que en el fondo son sistemas de control por la religión,
por la ciencia, por la economía y por la política, ¿qué es lo que explica? Primera cosa dice este investigador. Primero identifícalo y cuestiónalo. ¿Ya? Primero lo tengo que hacer sobre mí. Ahora, cuando tomamos conciencia de cómo operan, podemos empezar a recuperar lo que tú dijiste. ¿Recuperar qué cosa? Nuestro poder personal, que en el fondo es el poder elegir libremente. Entonces, claves para la liberación. Número 1, cuestionar la información oficial y buscar fuentes alternativas de conocimiento. Conectados. Estamos manipulando a la gente. Despertándola. Estoy bromeando. Pero pueden buscar, porque indudablemente acá, digamos, hay una fuente de información, pero hay muchas que ustedes pueden revisar. Segundo, mira, explorar la espiritualidad desde una conexión personal, sin intermediario. Es mediante la experiencia. Y lo hemos dicho acá, se recomienda en este momento en el planeta a la gente que se dé por lo menos unos 10 minutos para entrar en silencio y concentrarse en la respiración. Para ir entrando en este silencio donde hay algo más y no está esta mente loca que está todo el rato transmitiendo. ¿Ya? Tercero, tomar el control de tus finanzas personales, aprendiendo sobre la inversión y aprendiendo sobre la abundancia, que es un gran tema que yo creo que se va a haber tocado igual este año, donde hay temas económicos y financieros que no sabemos qué va a pasar. Y no dejarse manipular por la política, entendiendo que la verdadera transformación comienza en uno mismo. Mira, esto lo decía mucho a veces a algunos amigos que yo tengo y ahora algunos no están acá. Había un amigo que le iba muy bien y me decía, mira, a mí no me interesa mucho el tema de la política porque el que salga o no salga, porque ya lo había estudiado como un sistema de control, yo tengo que seguir trabajando y yo busco de alguna otra forma cómo salir adelante aprendiendo a ocupar sistemas de inversión y todas las cosas para salir adelante. Entonces él me decía, mira, yo no creo en este tema. Imagínate, él ya cuestionaba este paradigma. Ya él ya estaría cuestionando este tema. Entonces, ¿qué pasa, amigo? ¿Cuál es el concepto básico? Estos 4 sistemas han moldeado la sociedad y nuestra forma de ver el mundo. Porque fíjate que la ciencia, la religión, la economía y la política, si tú hablas con alguien, te van a dar cuenta que son miradas, que son percepciones que tienes de la realidad. Entonces, la clave está en desarrollar una visión consciente de la realidad, dejar de actuar como víctimas del sistema y comenzar a tomar el control de nuestra vida. Porque estamos en un sistema que va a ir cambiando, pero el concepto básico, amigo, es que nosotros tengamos esta información y podamos empezar a trabajar sobre ella para tomar el control de nuestra vida. Eso, amigo. Felipe, entonces, antes de terminar con este episodio, quería hablar de un tema en particular para que las personas ya puedan empezar efectivamente a salir de este tema del control. Y esto es el veneno silencioso que adormece la mente. Y este veneno silencioso que adormece la mente, Felipe, se llama el flúor. Nos dijeron que el flúor era bueno para nuestros dientes, que fortalecía el esmalte y que prevenía las caries. Pero ¿y si todo eso realmente fuera una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si el verdadero propósito del flúor en el agua y la pasta de dientes no es proteger, sino adormecer la mente? El origen siniestro del flúor, Felipe, que es el fluoruro de sodio, no es un mineral milagroso, sino un residuo industrial, un subproducto de la producción de aluminio y fertilizantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo usaron en los campos de concentración no para mejorar la salud dental de los prisioneros, sino para volverlos dóciles y menos propensos a la rebelión. En los años 50, el flúor comenzó a agregarse al agua potable en varios países bajo la excusa de la salud pública. Pero los estudios recientes han comenzado a desmontar esta narrativa. El flúor no previene las caries de manera significativa y su efecto protector es casi nulo cuando se consume en el agua potable. Los estudios recientes han relacionado el consumo de flúor con una disminución del coeficiente intelectual en los niños, alteraciones neurológicas y calcificaciones de la glándula pineal. Es un neurotóxico reconocido con efectos negativos en la función cognitiva y el sistema nervioso central. El ataque a la glándula pineal, la cárcel de la conciencia.
La glándula pineal también es conocida como el tercer ojo y es la responsable de la producción de melatonina y regula los ciclos del sueño. Pero en términos más espirituales y esotéricos, se dice que es la puerta a una conciencia superior. El flúor se acumula en esta glándula, provocando su calcificación, bloqueando su función y, según algunas teorías, limitando nuestra percepción de la realidad. Si el flúor realmente protege los dientes, ¿por qué países como Alemania, Francia, Suecia han prohibido su fluoración? Si fuera tan beneficioso, ¿por qué su consumo excesivo está vinculado a enfermedades óseas y problemas neurológicos? De hecho, la pasta de dientes, Felipe, puede ser tóxica y si ustedes van a leer las instrucciones de la pasta de dientes, efectivamente dice eso. La verdad siempre estuvo frente a nosotros. Nos han hecho creer que el flúor es inofensivo, pero su toxicidad es innegable. Lo bebemos, lo absorbemos, lo acumulamos en nuestro cuerpo sin cuestionarnos. Y nos están adormeciendo, nos están controlando. Tal vez la mayor conspiración no es solo lo que nos ocultan, sino también lo que nos obligan a consumir sin que siquiera nosotros lo podamos notar. Entonces, entendiendo toda esta información, Felipe, ahora terminando este capítulo número 92 de Conectados, una de las grandes cosas que le hemos ido diciendo y le hemos dicho son cosas para poder salir de este dominio y manipulación de tu vida. Y una de las cosas que puedes hacer desde ahora ya es dejar de consumir flúor. Para eso yo te recomiendo buscar pasta de dientes sin flúor, que hay en diferentes farmacias naturales como la farmacia NOP aquí en Chile o la farmacia Naturland, y en sus países también siempre van a encontrar alguna que otra farmacia con productos naturales, sino también se puede hacer con partes iguales de bicarbonato y aceite de coco, lo cual se le puede agregar un saborizante de menta que es de grado alimenticio, ojo, tiene que ser de grado alimenticio, para que ustedes puedan generar su propia pasta de diente. Y por el otro lado, efectivamente dejar de tomar agua potable de la llave que venga con flúor. Pueden utilizar diferentes fuentes como estos bidones de agua, Felipe, que viene filtrada, pero ojo también porque esa agua tiene que tener minerales y si no trae los minerales necesarios, siempre colocar una pizca de sal de mar porque eso es lo que produce efectivamente que nosotros podamos consumir los minerales y los electrolitos que necesitamos para toda nuestra salud. Así que, Felipe, teniendo en cuenta todas estas cosas, queridos amigos, en este episodio Dominio y Manipulación de tu Vida, en el primer programa de Conectados Misterio, episodio número 92, junto con mi gran amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Sus redes sociales lo pueden encontrar con su nombre, Felipe Caravantes. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas, hipnosis y tarot terapéutico evolutivo. Me pueden encontrar en mi página web www.juanpabloloaiza.com y también en mis redes sociales como @jploaizao. Queridos amigos, este episodio de Conectados Misterio, episodio número 1 de esta saga donde vamos a estar hablando de misterios, de diferentes cosas importantes que también, por supuesto, nos van a ayudar a tener una mejor vida. Felipe, ¿quieres dar tus palabras al cierre como siempre? Ok, gracias amigos. Mira, quiero decir lo siguiente al final, después de esta nueva serie que vamos a ir conversando más abiertamente de ciertas situaciones que pasan en el planeta y que tienen que ver con los misterios, que yo diría que hay como 3 claves básicas para no ser víctima, digamos, de esta gran manipulación y control social, o poder disminuir esta manipulación y control. Y la primera es informarse. Yo creo que es muy importante informarse de qué está pasando. Segundo, amigo, después de informarse, cuestionarse a sí mismo y la información que recibo. Y tercero, amigo, lo más importante, desarrollar una mentalidad independiente. Esos 3 puntos yo creo que son importantes, estas 3 claves: informarse, cuestionar y desarrollar una mentalidad independiente, amigo, nos va a llevar un poco a poder ir disminuyendo o salir de este gran control mental o este gran control social que hay para poder vivir mejor, amigo. Esas serían mis últimas palabras. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias entonces a ti, Felipe.
Dominio y manipulación de tu vida, episodio número 92 de Conectados Misterio, este nuevo formato de Conectados donde vamos a estar haciendo estos episodios especiales, efectivamente donde vamos a estar hablando de todos estos mitos, leyendas, conspiraciones y mucho más. Muchas gracias, queridos amigos, por estar hasta este momento en el episodio número 92 de Conectados. Nos vemos entonces en el episodio número 93, que les vaya muy bien. Nos vemos, Felipe. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.